feliz sábado. Qué privilegio que Dios, en su infinita misericordia, apartó este día para encontrarse con nosotros. Qué bendición saber que el dueño del universo, el creador de todo cuanto existe, a quien el tiempo no le afecta, decidió imponerse un tiempo para estar con sus hijos en este lugar. Gracias a Dios por el sábado. Gracias por la bendición de podernos encontrar en su casa, de recibir la bendición de cantar juntos y de escuchar la palabra que Él quiere para nosotros en esta noche. Voy a pedirles que así como están, inclinen sus rostros para orar. Gracias Dios porque estamos en tu casa. Vamos a abrir tu palabra y queremos pedir que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones. Gracias por esta bendición. En Cristo Jesús. Amén. No sabemos si fue la primera, la segunda, la tercera, si fue hija única, si tuvo hermanos o hermanas. Lo que sabemos es que cuando nació, sus papás le colocaron un nombre muy significativo. Si la quisiéramos llamar por lo que creemos que significa su nombre, la llamaríamos amiga o amistad. Quizás en el corazón de sus padres estaba el deseo de que esta pequeña que había venido a alegrar su familia reflejara ese elemento tan hermoso como es la amistad. En algún momento de su infancia o de su adolescencia, se enteró de que a su comunidad, quizás a su colonia, había llegado una familia de tierras no tan lejanas, pero de costumbres muy diferentes. Quizás escuchó a sus padres hablar acerca de esta familia que ahora vivía entre ellos. Y muy pronto, yo y allí seré sepultada. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La decisión que Ruth está manifestando en este momento no está basado en el hecho de que a partir de ese momento el Dios de Noemí sería su Dios. Era un asunto resuelto. Ruth ya había tomado tiempo atrás la decisión de que Jehová sería su Dios y que su vida sería atada a la vida de Dios. Ruth manifestó una gran fe al afirmar esta sentencia. ¿Se imaginan lo que significaba para ella? Noemí fue sincera con ellas. No sé a qué voy a volver, pero por lo menos quiero morir en mi tierra. Quiero morir entre los míos. Y Ruth decidió echar su suerte con ella. Porque esa mujer para ella era una representante del Dios Todopoderoso. Tres aspectos que quisiera resaltar de la fe de Ruth. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, si no es solo la muerte la que hará separación entre nosotras dos. ¿Qué le permitía a Ruth
echar su suerte con esta mujer. Ruth podía afirmar esto porque en su fuero interno ella sabía que el Dios de Noemí, su Dios ahora, la sostendría. Así como en las historias que Noemí le había contado, de la manera portentosa en que Dios había conducido su pueblo a través de las edades. Aunque no lo dice, esos textos nos dejan ver que Ruth conocía a Jehová. Ruth conocía al Dios de Noemí. Quizás no entendía el por qué ese Dios amoroso permitió que su esposo muriera, pero aún así su confianza estaba en él. Y esa es la fe. Podemos recordar en Mateo 7:24, cuando Jesús dijo: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la fe de Ruth estaba anclada en Jehová. ¿Por qué? Porque lo conocía. Sabía lo que Dios podría hacer por ellas. No sabemos cuánto tiempo caminaron, no sabemos cuánto tiempo pasó desde que salieron de Moab hasta que finalmente llegaron a tierras israelitas. Quizás llegaron a alguna casa de algún familiar. Y ahora, ¿qué haremos? ¿Qué hacer cuando nosotros echamos nuestra suerte con Cristo Jesús? ¿Qué hacer cuando yo decido que voy a seguir los caminos de Dios? ¿Sentarme a esperar que Dios me muestre el camino? ¿Esperar que las cosas sucedan? En algunas ocasiones Dios lo puede indicar. Pero algo que admiro de la fe de Ruth es que Ruth entendió lo que dice Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Y aunque ella confiaba en el poder de Dios para sostenerlas, para darle lo que ellas necesitaban, ella también entendió que ella podía hacer algo. Y entonces, en el capítulo número 2, versículo número 2, Ruth le dice a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Acción. Una fe cimentada en Cristo nos impele a la acción. No esperó, analizó la situación, indagó las costumbres de aquel nuevo entorno y descubrió que ella podía hacer algo. Era ir y aprovechar aquella ley que muchos años atrás los israelitas habían recibido, de que cuando los hombres iban a cegar los campos, debían dejar que los pobres fueran detrás de ellos recogiendo lo que caía para así aliviar sus necesidades. Y Ruth dijo: Dios nos va a bendecir. Pero Dios nos bendijo desde el mismo momento en que permitió que este pueblo tuviera esta norma. Así que yo entiendo que Dios me está dando la oportunidad de ayudar a mi necesidad. Acción. Y otro asunto que admiro de la fe de Ruth
tiene que ver con su prudencia. En el mismo capítulo 2, el versículo 7, cuando Booz llega a preguntar sobre quién era esta muchacha, sus siervos le respondieron lo que dice en el versículo 7. Me ha dicho, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Pidió permiso. No quiso ser imprudente. Soy extranjera. Tengo necesidad. Pero mejor pido permiso. Prudencia. Y más adelante en la historia, en el capítulo 3, el versículo 14, nos muestra nuevamente su prudencia. Para aquellos que quizás no conocen la historia, Booz la bendijo. Y entonces la invitó para que comiera con sus trabajadores. Y dio indicaciones para que donde ella estuviera, los segadores como que se hicieran de la vista gorda y dejaran un poquito más para que ella pudiera suplir su necesidad. Porque era una mujer esforzada. Porque era una mujer de acción. Los mismos siervos le dijeron, y no ha dejado de ¿qué? De trabajar. Cuando su suegra se enteró de lo que había pasado y se enteró quién era, le dijo, ay, mija, Él te puede redimir. Era costumbre que si algún judío moría sin dejar descendencia, el varón familiar más cercano restaurara o redimiera el nombre del familiar muerto tomando a la viuda. Y siguiendo las indicaciones dice que cuando él se fue a dormir, Ruth llegó, descubrió los pies de Booz y se acostó a sus pies. Era parte de la tradición, no era una acción, vamos a decir, de ofrecida o incorrecta. Y cuando Booz se despierta y ve que hay alguien ahí, pregunta, ¿quién eres? Y entonces dice, soy tu sierva Ruth. Y entonces Booz se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y le dijo, ¿hay otro familiar más cercano? Yo no soy el primero. Y entonces le dio una indicación. Y esa indicación la encontramos en el capítulo 3, el versículo 14. Después de que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó Ruth, porque hoy nosotros tenemos el mismo privilegio que Ruth. Podemos conocer de Dios en su palabra. Aquí está lo que necesitamos saber de Él. Gracias a Dios, porque si nuestra fe está anclada en una sí dice Jehová, Dios nos mostrará la manera en que debemos actuar. Y solamente la eternidad podrá determinar los resultados y los beneficios de nuestra fe, no solamente en lo que respecta a nuestra salvación, sino a la bendición que podrá ser para otros. Ruth, una mujer de fe. No de la mejor familia, no de la mejor nación, pero una mujer que decidió que Dios sería quien guiaría su vida. ¿Quién va a guiar nuestra vida? ¿Dónde colocaremos nuestra fe? ¿De qué dependerá la manera en que actuemos?
Esa es nuestra decisión. Sabemos muchas cosas de Ruth, pero ¿qué tanto sabemos de la otra nuera de Noemí? Lo único que sabemos es que regresó a su casa. Regresó a su vida. Regresó a sus costumbres antiguas. Pero Ruth decidió que su casa sería la casa donde se honrara a Jehová. Y Jehová premió su fe. En cierta ocasión, en unas vacaciones, una familia decidió ir a la playa. Y tenían un lugar que quedaba muy cerca de la playa, el lugar donde se estaban quedando. Y un día, el clima empezó a cambiar. El viento empezó a correr, el cielo se empezó a oscurecer y las olas empezaron a hacerse más y más grandes. Lo que se venía no parecía nada bueno. Pronto, en la distancia en medio del mar, empezó a verse el centellear de los relámpagos. El viento arreció y la tormenta alcanzó aquella playa. Aquella familia se refugió en casa, en la casa en la que se estaban quedando. Pero uno de los niños, un poco asustado, pero también curioso, comenzó a asomarse por una de las ventanas mientras veía cómo las olas golpeaban los endebles botes que se encontraban allí. Observó cómo aquel viejo puerto donde él había jugado, aquel lugar de embarcadero, empezó a estremecerse y alguno de los pilares empezó a doblarse y finalmente sucumbieron ante la braveza del mar. Pero algo llamó su atención. Un poco allá distante, borrosamente se veía una pequeña luz que se prendía y se apagaba. Se esforzó por ver en medio de la penumbra y entonces se dio cuenta que era una boya. La boya que su padre le había dicho que era el indicio de que más para allá no se